vamos a ir a la palabra y quiero invitarles que abran conmigo la Biblia en el Antiguo Testamento, libro del profeta Habacuc. Habacuc, para los que se pierden, queda ahí después de Nahum. Para los que se pierden, usted va a Nahum y ya el que sigue es Habacuc, por si se embolata. ¿Listo? Y si de pronto no lo coge, entonces está antes de Sofonías, por si se embolata, pues, y ya no da con el libro. ¿Listo? Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leer esta palabra. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice de esta manera: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Oremos al Señor un momento. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en esta hora de la noche. Señor, gracias por traernos a este lugar. Padre mío, gracias porque tú estás con nosotros. Te ruego, Señor, esta noche sigue fluyendo con tu Santo Espíritu, edificando hoy nuestras vidas, tocando nuestros corazones, alumbrando nuestro entendimiento, Señor, para que la palabra impartida esta noche de verdad transforme y haga algo en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado Mi gente querida. Así se llama este mensaje. ¿Cómo se llama? Mi gente querida. Dale un abrazo al que está al lado. Dale un abrazo así, dale. Mi gente querida. Usted es mi gente querida. Amén. Mi gente querida. Y permítanme recordar esta anécdota que alguna vez les conté. Me acerqué a un pastor y cuando lo abordé, él me dijo: Wilder, usted no tiene cara de pastor. Y yo le dije: es que yo no necesito una cara de pastor, yo necesito un corazón de pastor. ¡Oh! Mata. Y luego le dije: y si Dios me puso en la iglesia wesleyana, y ahí mismo me interrumpió. Me dijo: no, un momentico, está bien, se necesita un corazón de pastor, pero Dios no lo puso en la iglesia wesleyana. La iglesia del Señor es universal. Dios lo puso a usted en un territorio para transformarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nosotros somos parte de la iglesia wesleyana como institución terrenal, como institución espiritual también. Pero la wesleyana, Fe y Esperanza, Interamericana, Cuadrangular, todas estas denominaciones cristianas trinitarias formamos la iglesia de Cristo. ¿Amén o no? Y cada iglesia está puesta en un territorio donde Dios mismo la puso. ¿Para qué? Para transformar el territorio. Mira, el que está solo, dígale: usted y yo debemos transformar este territorio. ¿Amén o no? Es muy importante entender que, nacimos en esta iglesia espiritualmente. Algunos nacimos en este pueblo por soberanía de Dios. Otros por alguna razón se vinieron a vivir a este pueblo. Pero nada de eso es casualidad.
Dios nos puso en este territorio con un propósito, si somos su iglesia, amén. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora permítanme entrar un poquito en el texto. Este texto que leímos nos habla de un hombre llamado Habacuc. El profeta Habacuc le sirvió a Dios en el año 625 antes de Cristo. En esa época le sirvió el profeta Habacuc a Dios. Para esa época el pueblo estaba descarriado, apartado del Señor, y ya otros profetas le habían anunciado al pueblo del Señor que vendría juicio, castigo, que Babilonia, un imperio, se iba a levantar e iba a arremeter contra el pueblo, a destruir el templo, a destruir las murallas, a robarse todos los utensilios y a llevar del templo y a llevarse toda la gente cautiva a Babilonia. Con todo eso, el pueblo parece no haber hecho caso de ninguna de esas profecías. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía de mal en peor, descarriado, transgrediendo la ley de Dios. El temor del Señor era solo un mandamiento de hombres. El pueblo estaba mal, completamente mal. Ahora, el nombre de Habacuc significa abrazar. ¿Qué significa? Eso traduce el nombre Habacuc, abrazar. Y esto da una idea de que Habacuc como profeta amaba tanto a su gente querida, amaba tanto a su pueblo, que Habacuc los abrazaba. Entendiendo ese abrazo de muchas maneras, no solo un abrazo físico, entendámoslo de una manera simbólica. Habacuc amaba tanto a su pueblo, amaba tanto a su gente, que él estaba al tanto de su gente querida. ¿Me siguen, sí o no? Y este pasaje que leímos nos presenta, nos deja ver algunas características del amor que Habacuc tenía por su pueblo. Y esto es importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque las mismas características debemos tener nosotros por nuestra gente, o vamos a decir incluso por nuestro pueblo. Y no me refiero solo a la iglesia huelellana, sino al pueblo en el que habitamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es importante. Habacuc habitaba en un pueblo que amaba, y hay unas características en este pasaje que lo demuestran. Y yo quiero que lo veamos de inmediato. Vamos a verlo de inmediato. Número uno, escuchen. Número uno, Habacuc amaba tanto a su pueblo que él conocía la situación del pueblo en el que vivía. Él conocía qué pasaba en el pueblo, qué estaba sucediendo entre su gente, cuáles eran las mayores problemáticas de Judá, de Jerusalén, de los israelitas. Versículo 4, por ejemplo. Miren lo que dice el versículo 4. En el versículo 4 Habacuc dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estas palabras dan cuenta de que Habacuc estaba al tanto de la situación del pueblo, conocía lo que estaba pasando. El impío asedia al justo. Dice: el juicio no sale según la verdad, la justicia es torcida. ¿Eso de qué nos está hablando? Eso nos habla de que Habacuc hizo una radiografía del pueblo, hizo una investigación del pueblo, un análisis del pueblo, y entendía, conocía la situación del pueblo que habitaba. Y me llama la atención esto porque, mis amados, nosotros no podemos ser una iglesia que se encierra a cantar al Señor desconociendo la realidad que vive en el territorio donde habita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pregunto, o preguntémonos, ¿nosotros conocemos la situación de San Rafael? ¿Conocemos lo que pasa en nuestro municipio? Las situaciones que acontecen. Esto es importante saberlo. Vamos un poquito más allá.
Nosotros conocemos lo que está pasando en Antioquia. Sabemos lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, Colombia. Por ejemplo, ¿han visto ustedes noticias en los últimos días de lo que viene ocurriendo en el Catatumbo desde ahorita el mes de enero 16? El ELN combatió disidencias de las FARC peleándose el territorio del Catatumbo porque es rico en biodiversidad y están buscando de alguna forma dominar las rutas, y esto se volvió un campo de hostigamiento, una cantidad de desplazados, y se habla de 46.900 niños que ya no están asistiendo a las escuelas de esta región por el desplazamiento masivo que hay. Mire, esas cosas pues son noticias, pero sería hasta importante que la iglesia esté al tanto de eso, ¿no les parece? Eso es importante saberlo. ¿Qué pasó el jueves madrugada o miércoles 12 de la noche, amanecer jueves, en Cúcuta? Una explosión, un hostigamiento. Esas cosas son importantes saberlas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos viendo un programa fantástico que nos atrapa, que nos seduce, que nos edifica? Bueno, no sé si nos edifica, pero bueno, yo me llamo no, mentiras que no. Pero cualquier programa que usted esté viendo y de pronto se interrumpimos este programa para dar lugar a las palabras de nuestro señor presidente. Cuando vemos eso, ¿cuántos dicen: ah, ya va a hablar este pendejo hombre? Hay muchos en la iglesia que tenemos esa reacción. Ah, ya va a hablar este, mejor dicho, que no ha hecho nada por este país. Y bueno, puede ser que no es de nuestro gusto, pero hasta bueno es escucharlo, hombre. Saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a hacer. A mí me llama la atención que Habacuc no era indiferente a lo que pasaba en su pueblo. Él sabía qué estaba sucediendo en el municipio. ¿Están conmigo, sí o no? Esta semana hubo una marcha, el viernes, ayer nomás, una marcha que proclamaba justicia por el asesinato de un locutor que conocemos todos, como Julio Zapata, quien fue en algún momento miembro de la iglesia, aquí de esta congregación, y que lo asesinaron vilmente el año pasado. Ahora, si hacemos incluso un recuento, el año pasado murieron varios jóvenes de manera trágica. Julio Zapata, quien fue asesinado. Luego viene Steven Garcés, conocido como Chilapo, así le decían, quien murió en unas condiciones trágicas, en una construcción que se le vino encima, en esas excavaciones de las columnas, y murió. Luego viene un chico llamado Juan Diego, que muere muere en un accidente de tránsito, pero de una manera trágica totalmente. Y por último, pues, o de los últimos acontecimientos, muere una joven que también fue parte de la iglesia y que es muy cercana a una hermana de aquí de la congregación, es su nieta, y unas condiciones también lamentables. También es curioso que podamos decir: venga, ¿qué está pasando con la juventud de San Rafael? Porque en un año mueren 4 o 5 jóvenes, todos de manera trágica. Esos acontecimientos son importantes leerlos, ¿no les parece? Porque lo vemos no solo de una forma terrenal, sino que también debemos leerlo de una manera espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué pasa con la juventud de San Rafael? ¿Qué está pasando con los matrimonios de San Rafael? Que hoy por hoy, yo que estoy atendiendo familias, personas, hombres, mujeres que piden algún espacio, no hablan sino de divorcios, de rompimientos matrimoniales, de engaños e infidelidades. Esas realidades de alguna manera tienen que importarle a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, algo está pasando en el pueblo y eso es importante. Ahora, Habacuc conocía la situación de su pueblo, no era indiferente. Él examinaba qué está pasando en mi pueblo. ¿Qué ocurre? Que la ley sale torcida, el impío asedia al justo. ¿Qué está pasando? Ahora, a una simple vista uno dice: no, es que uno de los problemas, pastor, aquí en el pueblo es tanta drogadicción.
Y es verdad que en San Rafael hay drogadicción, ¿sí o no? ¿Sí o no? En San Rafael hay mucha drogadicción. Pero fíjense que detrás de eso el problema es mucho más grave. Es más, la drogadicción es el fruto de unos problemas internos mucho más complicados en las familias sanrafaelitas. Ejemplo, acérquese a los jóvenes consumidores de vicio, de droga en el pueblo. Hable con ellos. Usted se da cuenta que están o vienen de familias rotas, donde su papá y su mamá lo único que le hacen es señalarlo, criticarlo, darle la espalda. Es decir, la problemática es todavía mayor, es mucho más grande. Mire, yo estoy estudiando, en junio me gradúo a propósito, un diplomado que se llama Capellanía Eclesiástica Internacional. Esto es una bendición enorme, amparado por la ley 133 de la Constitución Política de Colombia, artículo 8, que reza que el Estado debe garantizar en toda institución o reclusorio donde están los presos que estas personas tengan acceso a una orientación espiritual. Cuando me gradúe me van a dar placa y todo. Pero para graduarme en junio tengo que hacer una práctica sobre una situación problemática del municipio que aborde un tema en el cual como asesor espiritual yo pueda trabajar. Y le he escrito por ahí porque quiero hacer en el colegio una práctica interesante. Por ahí se las puse escribiéndole al rector, y quiero trabajar con los jóvenes de sexto, séptimo y octavo grado el tema de la honra a los padres. ¿Por qué es importante honrar a los padres? Desde el ámbito espiritual, claro que sí, lo voy a hablar, sin una confesión religiosa, no vaya a la huelellana, no. Pero desde otro ámbito social y emocional. ¿Qué pasa cuando una persona honra a sus padres? No solo a nivel espiritual, sino a nivel social y a nivel emocional. ¿Qué ocurre? Y mis amados, esto de alguna manera también va enfrentando una problemática. ¿Cuál problemática? Pues mire, yo que me siento con padres de familia, me doy cuenta que hasta en la misma iglesia los muchachos de hoy deshonran tanto a los padres. Y ese tema, aunque pareciera que no, porque hay unos temas que absorben o que atrapan más la atención, como la drogadicción, la delincuencia, mire, ese tema es fundamental. ¿Cuántos dicen amén a esto? Trabajémosle la honra a los padres, a los muchachos, y es posible que muchas otras cosas comiencen a cesar. ¿Están conmigo, sí o no? Muy importante, conocer el estado del pueblo. Mire, Habacuc decía: la ley es debilitada, el impío asedia al justo, la justicia es torcida. Un hombre que sabe lo que pasa en el pueblo. Debemos convertirnos en una iglesia que sabe lo que ocurre en el pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una iglesia que sabe lo que ocurre en el pueblo. Eso es importante. Eso es importante. Mateo 9:36. Jesús vio la multitud y al ver las multitudes tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús sabía cómo estaba la gente. Jesús conocía el estado de las multitudes allá en Galilea de los gentiles. Toda esta multitud, esta gente está así. La condición de estas personas es esta: un hombre, Señor, que conocía el estado de las personas, del pueblo, de la multitud. Mis amados, nosotros tenemos que hacer eso también. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos de aquí en adelante van a ver más noticias? Y menos yo me llamo. ¿Cuántos? Importante. ¿Cuántos en lugar de ver TikTok y puros reels pendejos, perdónenme la expresión, van a buscar más noticias entonces? ¿Cuántos dicen amén a esto? Enterarnos de lo que pasa, saber cómo está nuestro pueblo sanrafaelita, nuestro pueblo antioqueño, nuestro pueblo colombiano, conocer. Habacuc lo tenía claro. Amén. Importante. Número dos. Habacuc amaba tanto a su pueblo que él se incomodaba con la situación. Ojo, no solo la conocía, Habacuc se incomodaba con lo que conocía del pueblo. Es decir, algo pasaba dentro de él. Versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Esto es un reclamo al Señor. Señor, ¿usted por qué me hace ver iniquidad? ¿Y haces que vea qué?
O sea, y Habacuc está incómodo con la situación del pueblo. Y es tanta la incomodidad que le reclama al Señor: Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. O sea, que en estas palabras vemos a un Habacuc incómodo, a un Habacuc molesto con la situación del pueblo. Y mis amados, si lo primero es importante, conocer la situación de nuestro pueblo, de nuestra gente, lo segundo también, incomodarnos. Es decir, las jovencitas de nuestro pueblo cada vez prostituyéndose más. Eso está pasando en San Rafael. Adolescentes vendiéndose a señores ya viejos verdes. ¿No sabe qué más terrible, hermanos? Está pasando. Ahora, jovencitos sin valores y sin una familia que esté ahí al pie de ellos, instaurándoles la norma, ya delinquiendo en el pueblo, extorsionando, haciendo trampas para que los adultos caigan y luego extorsionarlos. Y la drogadicción y todo lo que ocurre. Ahora, eso debemos conocerlo, saberlo es importante, pero no solo para saber que eso pasa, porque lo ideal según Habacuc es que eso produzca algo en nosotros, que eso nos incomode, por Dios, porque es que esa es la iglesia del Señor. Históricamente la iglesia de Jesucristo siempre ha manifestado indignación contra la injusticia, indignación contra la corrupción, indignación contra lo que está mal, no importa si es de derecha o de izquierda, de lo que sea. ¿Cuántos dicen amén a esto? El cristianismo se ha caracterizado en la historia porque ha marcado un precedente, ha levantado la voz para decir: la esclavitud está mal, hay que abolirla. El racismo no debe ir más, hay que quitarlo. La injusticia es pecado y hay que erradicarla. La iglesia ha marcado un precedente en la historia de la humanidad en eso. Ahora, nosotros también tenemos que seguir haciendo lo mismo, seguir el legado de esos cristianos que han levantado la voz y que se han convertido en voz de Dios para la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? De modo que al ver lo que pasa en nuestro pueblo nos indigna. Bueno, ¿y qué es lo que pasa pues? Ahora, nosotros no vamos a salvar al mundo, el que salva al mundo es Jesús. Porque tampoco nos vamos a meter: bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, me respetan pues la tierra. Poco se nos vamos a alzar entonces aquí con palos y ollas. A ver qué, contra quién. No. Pero venga, algo tiene que pasar en nosotros. Algo tiene que producirse dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importantísimo. Mire, Elías, el profeta Elías, indignado con la situación del pueblo. En el libro de Reyes, el profeta Elías confronta al pueblo y les dice, Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Más bravo pusieron a Elías todavía. No, pero esas palabras marcan una indignación en Elías. Elías vio al pueblo descarriado, mal, y está tan incómodo con la situación que va y le dice: venga, ¿usted hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Que Jehová, que Baal, que Jehová. No, decídanse. Es un hombre que está incómodo con la situación del pueblo. Importante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la Biblia en Hechos 17 que Pablo fue a Atenas y vio la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía su espíritu por dentro. Es importante, hermanos, que sintamos que algo pase en nuestro corazón. Miren, no podemos ser indiferentes, porque nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? No podemos ser indiferentes. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame a ver las almas como tú las ves. Ayúdame a ver las personas como tú las ves. Ayúdame a ver
el mundo como tú lo ves, para que algo pase dentro de nosotros. Eso es verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es fundamental, mis amados. Nosotros escuchamos que mataron en el parque tal a 4 muchachos. Uno revisa, de que no sean los míos no hay problema. Así es uno. Ay, ¿será que el mío estaba por allá? No, aquí está. Ah, bueno, menos mal. Y bueno, listo, está bien. Uno quiere protegerlos de uno, ¿cómo no? Pero que esas cosas no se vuelvan paisaje en nosotros, sino que nos duela en el corazón. Amén. Que nos duela en el corazón. Mire, yo he orado al Señor y le he dicho: Dios, enséñame a amar a San Rafael, a ver a San Rafael como tú lo ves. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando nosotros amemos a San Rafael y veamos a San Rafael como el Señor lo ve, con más facilidad lo vamos a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a alcanzar para el reino de Dios. Pero tiene que pasar algo con lo que vemos en nuestro pueblo. Tiene que ocurrir algo, mis amados, con lo que estamos viendo. ¿Están conmigo? Díganme amén. Cuando Jesús ve a las multitudes y siente compasión, la palabra compasión, lo decía en otra predicación, viene de un término griego que se dice esplainizo. Se conjuga esplainizomai. Esplainizomai traduce remover las entrañas. Escuche, remover las entrañas. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús vio a la multitud desamparada y dispersa, oiga, por dentro se le removieron las entrañas. Algo por dentro ocurrió en el Señor. Algo por dentro. Entonces, la reflexión es la siguiente: ¿será que cuando vemos todo lo que pasa en nuestro pueblo, cuando escuchamos que el municipio está viviendo esto, que se está levantando una ola de delincuencia, que el vicio está disparado, que las adolescentes de San Rafael están prostituyéndose, ¿será que en nosotros internamente ocurre algo? Un dolor, una incomodidad, una tristeza, se remueve en nuestras entrañas. Si la respuesta es no, mis amados, pues para eso nos trajo el Señor esta noche, para enseñarnos que nosotros debemos conocer la situación de nuestro pueblo, que nosotros debemos incomodarnos con la situación de nuestro pueblo, que algo pase en nosotros que no nos deje quietos, que no nos deje tranquilos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Y número 3, oiga, Habacuc clamaba por la situación de su pueblo. Ah, qué bonito. Habacuc clamaba por la situación de su pueblo. O sea, no solo la conoce, no solo se incomoda, algo pasa en él, sino que además clama. O sea, la incomodidad lo lleva a hacer algo. Y ese algo es clamar. Versículo 2, mira lo que dice el versículo 2. El versículo 2 de este pasaje dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Darás voces, o daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. En ese versículo Habacuc nos está mostrando algo. ¿Qué? Que él clamaba a Dios por el pueblo. Solo que aunque clamaba, parecía que Dios no le respondía. Y la respuesta de Dios viene cuando Él quiera darla. Pero la tarea de nosotros, ¿cuál? Clamar. Este versículo muestra que lo que hacía Habacuc era clamar. ¿Hasta cuándo, señoras? Parece que estuviera cansado, pero ahí está. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahí vemos a un Habacuc clamando, mis amados. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, lo mínimo que podemos hacer por nuestro territorio, por nuestra gente querida, es clamar al Señor por ellos. ¿Están conmigo, sí o no? Clamar al Señor por ellos.
Eso es fundamental. Dígale que está a su lado: debemos clamar por nuestro pueblo. Dígale: debemos clamar por nuestro pueblo. Debemos clamar por nuestro pueblo, mis amados. 15 de agosto del año 2000, alrededor de 200 guerrilleros entraron al municipio de San Rafael. Hicieron una toma por los 4 puntos cardinales. Quemaron más de 40 vehículos en el parqueadero. Mataron a los vigilantes y a un tendero. Y se creía que iban a incendiar el pueblo. Pero esa noche, cuentan algunos hermanos de la congregación, que la iglesia comenzó a orar, a llamar a otras iglesias y pedir cadena de oración. Comenzaron a clamar y a interceder y rogar por San Rafael, que Dios guardara este pueblo de la desgracia que se avecinaba. Curiosamente, subrayo la palabra curiosamente, para arruinar los planes de la toma guerrillera, esa noche se aflojó un aguacero impresionante que apagó todos los carros y no permitió que el plan de incendiar al pueblo se llevara a cabo. Ahora, para nosotros, ¿quién lo hizo? El Señor. ¿Qué hizo Dios ahí? Responder al clamor de un pueblo que entendió la situación y que comenzó a doblar rodilla. Por eso es importante conocer la situación del pueblo, incomodarnos, que algo pase por dentro, no ser indiferentes y doblar nuestras rodillas para clamar al Señor: Señor, ten misericordia de este pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hicieron una investigación de los ruidos más incómodos que existen, y los 3 primeros ruidos más incómodos para el oído humano son: en tercer lugar, el sonido de una persona vomitando. Tráigalo ahí al oído. ¡Oh! Terrible. De lo más incómodo que hay, una persona vomitando. Usted escucha, usted no tiene que ver, pero usted lo escucha y ya mismo también le da gana a usted. Segundo, sonido más incómodo para el oído humano: cuando el micrófono chilla y se le mete a uno el zumbido por allá adentro y la gente hace es uno de los sonidos más incómodos para el oído humano. Y número 3 número 1, no me lo van a creer: el llanto de un niño. Qué pena ahí de Nancy, dirá: el pastor me la tiró a mí. No, Nancy, para nada, no. Pero esto estaba preparado ya hace rato. Así, por Dios, te lo juro. Pero mire, no. ¿A qué voy con esto? Y la investigación dice que el llanto de un niño uno lo tolera y lo soporta, pero no es un sonido agradable para ningún ser humano, porque el llanto de un niño es un reclamo. ¿Qué reclamo es? Necesito que me atiendan, necesito que hagan algo por mí, necesito que me escuchen, por favor, por favor. Ahora, ¿qué voy con esto? Que cuando la iglesia clama y clama e intercede, es como ese niño que llora a su papá o a su mamá diciéndole: por favor, atiéndeme, atiéndeme. A eso se asemeja un clamor. Mire, cuando clamamos al Señor: Señor, ten misericordia, Señor, acuérdate, Señor, ven, Señor, haz algo, esa voz sube al trono de Dios de tal manera que Dios dice: yo tengo que prestar atención, yo voy a inclinar mi oído y voy a escuchar a esta gente, porque está ahí. Clame, que clame, que clame, que clame, al punto que yo necesito hacer algo con esta gente. ¿Están conmigo, sí o no? Eso es importante. Como cuando Jesús dijo: ustedes deben orar al Señor en todo tiempo, perseverar en la oración. Y da un ejemplo, como aquel hombre que va a medianoche donde su vecino
de manera inoportuna y toca y le dice: vecino, préstame 3 panes que llegaron visitas y tengo que atenderlas. Y el vecino no le va a decir, dice Jesús: no, es que ya me acosté, ya tengo mis hijos en cama, no moleste mañana. Dice Jesús: les aseguro que por su importunidad, ya que lo despertó, así sea con rabia, el vecino se los da. Vea pues, hombre, que ahorita no. Pues lo mismo, clamamos y clamamos y clamamos al Señor, y el Señor dice: no, esta gente tan inoportuna, venga, vamos a responderle pues. Pero ¿qué necesitamos hacer? Mis amados, necesitamos clamar. ¿Y sabe cuál es el tema? Que la iglesia de hoy se volvió flojita para clamar. Mira que está a su lado, dígale: ay, ay, ay. La iglesia de hoy se volvió perezosa para orar. Nuestras oraciones son egoístas. Nuestras oraciones se dirigen a Dios para pedir por mi trabajo, por mi bienestar, por mis hijos, por mi matrimonio, por mi salud. Nuestras oraciones son así. Son egoístas nuestras oraciones. Tenemos que dejar nuestro egoísmo, comenzar a orar por otras latitudes, por otros lugares, por otras personas. Comenzar a clamar por nuestro pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Daniel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice este pasaje que me interesa. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, el profeta, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Siguiente pasaje: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel oró al Señor por el pueblo, y en su oración dijo: hemos pecado, hemos olvidado tu ley, nos hemos apartado de tus caminos. ¿Perdón? Si Daniel es un tipo santo. Mire, los tipos más íntegros en la Biblia, Daniel. Usted ve a los personajes que hay en la escritura, tipos como Samuel, tipos como Moisés, tipos como Daniel, intachables, íntegros, temerosos de Dios, apartados del mal. A Daniel lo echaron en el foso de los leones, precisamente por mantenerse en el temor de Dios y glorificar al Señor. Entonces, ¿por qué Daniel dice hemos pecado? ¿Qué es eso? Nos hemos apartado de tu ley. ¿Qué es eso? Es que las oraciones de Daniel no son egoístas. Daniel se incluye en el pueblo. Daniel se incluye en la condición de su gente. Señor, estamos mal. Mire, un ejemplo bonito de clamor por una tierra, por un pueblo. Qué bueno que los hueleyanos de San Rafael vinieran a este lugar. Señor, hemos pecado. Señor, estamos apartados de ti. Perdona la delincuencia que hay entre nosotros, la corrupción, la injusticia, la inmoralidad sexual que hay entre nosotros. Perdónanos, Señor, nos hemos apartado de ti. Eso es un clamor, una intercesión muy bonita. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi amado, tenemos que activar otra vez eso. ¿Cuántos lo reciben? Entonces lo espero en la próxima vigilia, en los ayunos, en el amanecer con Dios, 5 de la mañana, clamando: Padre, ten misericordia de este pueblo.
Señor, acuérdate de este territorio, perdona nuestra maldad. Amados, necesitamos despertarnos a eso. Pastor, y clamar, y si Dios no responde, y hay que nos responda. Nuestra labor es clamar. Esa es nuestra labor, así Él nos responda. Ezequiel, el profeta Ezequiel dice algo tan hermoso. Mira lo que dice el Señor al profeta. Por favor, recibamos esta palabra. Y busqué entre ellos, el pueblo, hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Dios estaba necesitando al menos una persona que se parara a clamar: Señor, perdónanos, no nos destruyas, ten misericordia de nosotros. El Señor debe, mire, con solo al menos uno que lo vea clamando, no los destruyo. Pero el Señor no lo halló. Siga leyendo el texto. Destruyó. Mis amados, esto tiene que decirnos algo. ¿Y qué tal si clamamos al Señor por San Rafael todos? Y en lugar de ver que San Rafael va de para atrás, comencemos a ver otra cosa hermosa en el pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esto tiene que ser de todos. Esto no puede ser del pastor, que porque le pagan. Pastor, venga usted a orar y a clamar. Esto tiene que ser de todos, que todos somos la iglesia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Pónganse de pie, por favor, mis amados.